La segunda tiene que ver con una reunión con el secretario general de Naciones Unidas. ¿Me puede contar esto, por favor? Sí, estoy ahora en Nueva York, en la sede de la Organización de Naciones Unidas, y ayer sostuve una reunión con el secretario general de la organización, Antonio Guterres, y conversamos sobre una diversidad de temas vinculados con el trabajo que relaciona la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Esta reunión ha sido importante porque hay varios procesos regionales que son de interés también de Naciones Unidas. Uno de ellos es el diálogo político para la paz en Colombia. Ahí destacamos el rol que están jugando dos miembros del ALBA, me refiero a Venezuela y a Cuba, que sirven como países garantes de este proceso. La última reunión del ELN con el gobierno colombiano se llevó adelante justamente en Caracas. Ese es un proceso en el que toda la región, por supuesto, está interesado. El segundo tema tiene que ver con el diálogo del gobierno, las negociaciones del gobierno venezolano con las distintas oposiciones a ese gobierno, y por supuesto ahí destacamos el espíritu de diálogo del presidente Nicolás Maduro, y cómo quiero destacar este tema con mucha sinceridad, el hecho de que el pueblo venezolano y el gobierno venezolano hayan vencido tantas batallas durante todos estos últimos años es algo que creo que la historia recogerá en ese marco épico de una resistencia contra golpes de Estado, invasiones, intentos de magnicidio, un bloqueo terrible en medio de una pandemia. Creo que ese es un punto que quería también destacar. Pero además de esos dos procesos, sí, hablamos con el... Sí. Antes, Sacha, quisiera volver tanto al proceso colombiano como al proceso venezolano, porque en el colombiano sabemos, en América Latina, quienes hemos estado siguiendo este proceso tan doloroso en Colombia, con una guerra que se ha llevado tantos y tantos colombianos víctimas de la violencia, del narcotráfico, de la intolerancia, de la ambición. También creo que en Colombia se ha desarrollado durante muchas décadas un sentimiento anti-izquierda, porque desde movimientos guerrilleros de izquierda se ha tejido también trenzas nocivas con el narcotráfico, y no solamente desde el poder, también se han alimentado estas espirales de violencia, y quienes han sufrido son las y los colombianos de abajo, quienes han estado más expuestos y más vulnerables. Quería hacer esta referencia, Sacha, porque son varios los intentos en estas últimas décadas de lograr la paz en Colombia, de caminar en verdad el camino de la paz. Petro ha llegado, el presidente Gustavo Petro ha llegado al poder también con esta promesa. Mi pregunta, sin embargo, es, ¿qué nos permitiría, Sacha Llorenti, que está mirando este proceso de cerca, qué nos permitiría pensar que esta vez Colombia sí está encaminado en un proceso duradero de paz, si es que existe esta posibilidad? Bueno, creemos que no solo es una posibilidad, sino que se están dando pasos muy concretos para materializarla. Y hay que, creo, subrayar el hecho de que la paz en Colombia es sinónimo de la paz en la región. Creo que desde mi perspectiva personal, lamentablemente la situación en Colombia ha sido utilizada, instrumentalizada por el gobierno de los Estados Unidos para intentar tener ese control geopolítico de esa parte tan importante de nuestro continente. Pero se han dado hechos muy concretos en las últimas semanas, en los últimos meses, Claudia. Uno de ellos es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. El otro es la reapertura de la frontera que estaba cerrada durante los gobiernos de Uribe y de Duque. El tercer gran hecho ha sido que ya se han reanudado vuelos entre Bogotá y Caracas, entre Venezuela y Colombia, y ahora, gracias al trabajo de distintas instancias, entre ellas
reitero, el hecho del rol de garantes que juegan Cuba y Venezuela. En Caracas se ha llevado adelante un primer acercamiento entre el ELN y el gobierno de Gustavo Petro. Nosotros vemos con mucho optimismo. Los procesos de paz son difíciles porque estamos hablando de décadas de un enfrentamiento armado, y que con paciencia y decisión política pueden resolverse. Yo fui testigo, Claudia, del proceso de paz en Colombia firmado con las FARC. Estábamos en el Consejo de Seguridad, Bolivia estaba en el Consejo de Seguridad cuando se hizo seguimiento de ese tema. Recuerdo que visitamos Colombia y las zonas donde se estaban desmovilizando los guerrilleros de las FARC, y vimos cómo ese proceso que tenía mucha esperanza, luego fue desarticulado por el gobierno de Duque. Muchos desmovilizados, muchos incluso firmantes del acuerdo de paz fueron posteriormente asesinados. Y bueno, esa es una experiencia que no hay que repetir, pero ahora hay otros vientos en nuestra región. Se han desarticulado varios frentes que no querían la paz en América del Sur, y vemos con esperanza este tema. No hay una varita mágica para resolver estos problemas, pero sí creemos que existe la genuina voluntad política del presidente Gustavo Petro para llevar adelante este proceso. Y sobre el caso venezolano, Sacha, también tiene que ver con voluntades en plural, porque no solamente está en manos del hoy poder venezolano con el presidente Maduro, también de estas oposiciones que a lo largo de este último tiempo han hecho la gestión todavía más difícil al actual gobierno venezolano. Detrás de esto hay otros intereses y disposiciones. Estoy hablando concretamente de duros bloqueos contra Venezuela que han dejado cantidades enormes bloqueados sin tener una mínima esperanza de poder circular y formar parte de la dinámica económica que hoy más que nunca necesita Venezuela. En los actores de la oposición existe también voluntad. Hemos llegado finalmente en Venezuela a un momento de pronto empujado por los extremos, pero un momento en el que el actual oficialismo y las oposiciones pueden construir un camino sensato para la Colombia del mañana, para la Venezuela del mañana. Sí, yo estoy siguiendo muy de cerca el proceso político venezolano y reitero el hecho de que la victoria del pueblo venezolano en estos últimos años es innegable. Se organizaron literalmente invasiones contra Venezuela, intentos de magnicidio, es decir, de asesinar al presidente Nicolás Maduro, un bloqueo económico, comercial que le prohibió la venta de petróleo. Hay que recordar que en un momento los ingresos del petróleo para Venezuela significaban $40.000 millones al año, y que eso se redujo casi a $700 millones al año. Imagínense la diferencia de lo que se recibía y luego, producto de ese bloqueo, tenía el país. Además, el hecho de que la pandemia se haya utilizado como un arma en contra del pueblo venezolano. Y en medio de esas circunstancias, la conciencia política del pueblo venezolano logró que se sorteen y se venzan todas estas batallas. Ahora, hay una diversidad de oposiciones. Una parte de la oposición participó en las últimas elecciones legislativas. Estuve yo como observador de esas elecciones, o también la Unión Europea participando de esas elecciones, y participó, y bueno, hay muchos diputados que son parte de la Asamblea Legislativa en Venezuela. Pero hay otra oposición que, bueno, parece una oposición golpista que se ha unido a los intereses de los Estados Unidos. Hay que recordar lo que decía Donald Trump. Donald Trump decía, si tenemos ese petróleo tan cerca en Venezuela, ¿por qué no lo tomamos? ¿Por qué no lo hacemos nuestro? Y toda la arremetida que hubo contra Venezuela, yo subrayo, lo digo por tercera vez en esta oportunidad, Claudia, la dignidad del pueblo y del gobierno de Venezuela para afrontar estos duros
estas duras batallas. Yo creo que muy pocos pueblos y gobiernos resistirían tanto. Y ahora se abre esta posibilidad. Hubo una reunión en México con auspicios también del Reino de Noruega, es un diálogo que está avanzando. Ahora mismo se acordó el descongelamiento, bueno, que es más que descongelamiento, la usurpación el robo de activos venezolanos que llegan a $3.000 millones, que entiendo serán administrados en una medida por la Organización de Naciones Unidas para solventar algunos temas vinculados con servicios básicos y otros gastos que tiene el Estado venezolano. Yo creo que uno de los principales obstáculos para alcanzar una resolución a esta situación tiene que ver con las medidas coercitivas unilaterales, con lo que algunos llaman sanciones de los Estados Unidos. Y aquí hay que recordar con mucha claridad que este tipo de medidas son ilegales, son ilegítimas, son contrarias a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Pero pese a ello las imponen porque creen que son dueños del mundo, y ese es un atentado no solamente contra Venezuela, sino contra el derecho internacional. Y uno de los temas vinculados a esto que mencionábamos al secretario general, además de por supuesto las medidas coercitivas unilaterales, está algo que la propia alianza, los Estados miembros de la alianza destacaron, que es el secuestro de un diplomático venezolano que está preso aquí en Estados Unidos, y que el gobierno venezolano ha exigido su liberación también como uno de los temas vinculados a estas negociaciones. Sacha, ¿ha tenido la oportunidad de hablar con Guterres de Bolivia? ¿Ha habido alguna señal sobre nuestro país? Bueno, hablamos, yo le agradecí el interés, no solo el interés, sino las acciones que tomó la Secretaría General al designar, al tener un enviado personal del secretario general para resolver la situación del golpe de Estado y llegar a las elecciones que finalmente se dieron en octubre del año 2020. Estuvo allá en Bolivia Jean Arnaud como enviado personal del secretario general. Agradecimos esas gestiones. Y el secretario general nos manifestó su interés de hacer seguimiento sobre la situación, pero veía que ese problema se había resuelto para bien utilizando sus propias expresiones. Gracias, Sacha. ¿Algún tema que nos estamos perdiendo de esa reunión? Sí, bueno, porque conversamos con el secretario general no solamente de temas de carácter político, sino de dos áreas de trabajo del ALBA-TCP que tienen que ver con dos prioridades establecidas por nuestros jefes de Estado y de Gobierno. Dicho sea de paso, este 14 de diciembre tendremos una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que será en La Habana, pero con el secretario general de Naciones Unidas hablamos sobre dos prioridades: la seguridad y soberanía alimentaria y la fabricación de medicamentos. Estamos trabajando en varios proyectos y programas vinculados con este tema y quedamos que de manera inmediata habrá un proceso de coordinación con las distintas agencias de Naciones Unidas que tienen que ver con esta temática. Y bueno, creo que ese es un asunto absolutamente concreto en el que la Secretaría Ejecutiva del ALBA trabajará, reitero, cumpliendo los mandatos de los jefes de Estado y los jefes de gobierno de los 10 países que conforman nuestra alianza. Me parece más que urgente, dada la crisis que estamos viviendo en el mundo con los precios de los alimentos y la producción, por lo tanto, de los alimentos. América Latina es una región que tiene todas las condiciones para alimentarse a sí misma. Es cosa de tener la voluntad política, la gestión para una coordinación que nos permita como región producir nuestros alimentos. Es la mejor seguridad que podemos tener en estos momentos. Ojalá se den las voluntades políticas y se genere también un espíritu solidario, ¿no? Sobre todo
de los países que son grandes productores de alimentos, ¿no? Es una muy buena noticia. Sacha, muchas gracias por esa información. Muchísimas gracias, Claudia. Un saludo y ojalá que llueva allá en La Ojalá Paz, en que Bolivia. llueva, que llueva, que llueva. La bruja está en la cueva. Gracias, Sacha.